Un cordial saludo, soy Darza Moreno Nieto, estudiante de Ingeniería Industrial, segundo semestre. Hoy vengo a hablarles un poco sobre el libro Crónica de una muerte anunciada. Este libro es de la autoría de Gabriel García Márquez. Se publicó en el año 1981. Se dice que es su obra más realista. Se basa de un hecho histórico ocurrido en su tierra natal, como lo es Colombia. Gabo comenta que no hay una sola línea de sus obras en las que no se base sobre un hecho real. Y en este libro es indudable el realismo. En este libro se experimenta el tal realismo mágico que caracteriza las obras de Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada relata la historia de un incandescente amor que existiera entre Bayardo San Román y Ángela Vicario. Y el pobre de Santiago Nazar, quien propuso a Ángela ante la incógnita de sus hermanos, de quien le había quitado el honor. Ocurre en un pueblo llamado Manaure. La novela comienza por el final, en donde dicen Santiago Nazar ya está muerto. Lo mataron los gemelos Vicario por vengar el honor de su hermana Ángela. Y el relato finaliza en donde se presencia la muerte de Santiago Nazar. Bueno, adentrándonos un poco más al contexto, vamos a decir pues los personajes principales, el cual primero y más principal es Santiago Nazar. Santiago es un joven que abandona sus estudios cuando su padre fallece. Tuvo que ponerse al tanto de su familia, de su madre y de su hacienda, que fue la herencia que su padre le dejó, llamada Divino Rostro. Bueno, Ángela Vicario es la menor de su familia, no era muy creyente, no se hallaba con la idea de matrimonios arreglados por conveniencia, que eran comunes en ese entonces. Era una joven muy recatada. Nadie logró sacarle la información sobre qué había ocurrido esa noche, o la gran incógnita que se genera en este relato. La versión más latente era que estaba protegiendo a alguien que verdaderamente ella amaba. Otro de sus personajes principales es Bayardo San Román, un galán, un hombre aparentemente de dinero, culto, honrado, y le gustaban las largas fiestas y beber mucho. En sus personajes secundarios encontramos a Cristóbal Bedoya, quien era el mejor amigo de Santiago Nazar, a Clotilde, quien era la dueña de la lechería, el obispo, incluso el alcalde, que fue avisado sobre que iban a matar a Santiago, pero este no tomó las debidas represalias, el sacerdote, que también fue avisado, las empleadas domésticas de su casa, que una pordiosera le había avisado, su madre Divina Flor, quien era otra de sus empleadas, Flora, quien era su prometida y quien fue la que en este instante le avisó a Santiago que lo iban a matar, porque este aún no sabía. El coronel y todo un pueblo se ve envuelto bajo este relato. Y otros de sus personajes que yo los considero principales serían los que le dan por finalizada la vida a Santiago, quien son los gemelos Vicario, Pedro y Pablo. Un poco sobre el resumen de esta historia. Trata sobre el día en que matan a Santiago Nazar. Ese día él se levanta temprano y va al pueblo porque era la llegada del obispo. Entonces todo el pueblo estaba reunido en la plaza para ir hacia el buque que traía al obispo. Todo el pueblo sabía que iban a matar a Santiago Nazar porque estos hermanos se habían encargado de difundir la información, pero ninguno le avisó. Ellos se encontraban en la lechería de Clotilde esperando que Santiago llegara, porque lo iban a matar. Entonces
La noche anterior su hermana se había desposado, contrajo matrimonio con Bayardo San Román. En la noche de bodas se dio cuenta que ella no era virgen, entonces, llevado bajo su enojo, la trae a la casa de su madre, quien esta se enoja, se pone muy furiosa y comienza a perseguirla por toda la casa. Esta se le alcanza a escapar, pero en esas se dan cuenta sus hermanos de lo que está ocurriendo. Su madre les comenta y ellos van a acosar, a sacar la información a su hermana para que ésta les comentara qué era lo sucedido. Pero esta simplemente, ya bajo el miedo, dice el nombre de Santiago Nazar. Los hermanos, al enterarse, deciden vengar el honor de su hermana, matando a Santiago Nazar. Entonces van y cogen unos cuchillos que estaban en el depósito de la fósil. Uno para descuartizar, que era de 10 pulgadas de largo por 2,5 de ancho. Otro para limpiar, que era de 7 pulgadas de largo por 1,5 de ancho. Inmediatamente van hacia la lechería, que era donde iban a esperar a Santiago Nazar. Pero Clotilde, la dueña del establecimiento, les dijo que por favor esperaran porque era la visita al obispo, que no fueran a arruinar esto y demás, intentando detenerlos para que alcanzaran a avisarle a Santiago Nazar. Así que estos deciden esperar. En esas llega el inspector, y entonces les pide los cuchillos, así que estos se van pues enojados hacia su casa, pero allá vuelven y sacan otros cuchillos. Bueno, ya después de esto, Santiago Nazar se encuentra con su amigo después de ver el obispo y se van a dar un paseo por su pueblo. Pero en estas, Cristóbal Bedoya se pierde de vista a Santiago Nazar, así que en esas le avisan de que van a matar a Santiago Nazar porque él tampoco sabía, y entonces corre a buscarlo a su casa, pero este ya no está. Así que él saca la pistola, pero pues Santiago precisamente esa noche había descargado la pistola. Cristóbal se cruza con los gemelos y estos le dicen que van a matar a Santiago Nazar, y él le dice que él carga una pistola y él le dice que 2 contra 1, y ellos dicen 2 contra 1 no va a poder. Inmediatamente Cristóbal sigue buscando a Santiago, pero en esas llega una señora que su hijo estaba enfermo y se lleva a Cristóbal. Este no quería, pero pues todo el pueblo se lo llevó a la fuerza. Mientras que Santiago se encontraba en la casa de su prometida, que ahí fue cuando él llegó y esta estaba muy enojada y le dijo, ¿no te han matado aún? Y él le dice que por qué, que no entiende. Obviamente su incógnita era muy grande. Así que en esas entra el padre de su prometida y simplemente habla con ella y sale y le dice a él que son 2 contra 1, que lo van a matar, que esta es la casa de él y que se puede quedar ahí. Más sin embargo, si quería salir, entonces que llevara su rifle, pero este no hizo caso, por lo que pues no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Entonces él sale inmediatamente de ahí y comienza a caminar por la plaza. Toda la gente se arrincona a ver lo que sucedía, pero ninguno comentaba nada. En esas iba cruzando por la lechería y Clotilde, la dueña del establecimiento, intenta detener a los gemelos, pero pues es imposible y la tumban y comienza a gritar, Santiago, te van a matar, te van a matar. Él se pone en sobreaviso y comienza a correr cuando ve que los hermanos se acercan a él, pero los hermanos fueron más rápidos y lo alcanzaron. En esas, su madre Plácida había cerrado la puerta porque Divina Flor le dijo que su hijo estaba arriba, que había escuchado unos pasos, pero no fue así. Entonces, como esta cerró la puerta, él no alcanzó a entrar y justamente lo acuchillan en la entrada. Santiago aún queda con algunas fuerzas y lo que hace es caminar hacia la mitad de la plaza, que era el frente de su casa, y ahí pues ya fallece. Su madre se da cuenta por la ventana y comienza a gritar, toda la gente del pueblo se amontona y hace un círculo alrededor de él.
pero ya era lamentable porque ya no se podía hacer absolutamente nada. Por esto se dice, nunca hubo una muerte más anunciada. Tiempo después, su mejor amigo Cristóbal Bedoya vuelve al pueblo a resolver las incógnitas que quedaron. ¿Cuál fue la incógnita más grande? Entonces, ¿quién deshonró a Ángela Vicario? Porque esta nunca quiso hablar al respecto. Él regresa para resolver las incógnitas, habla con el padre, con la madre de Santiago, incluso habla con Ángela, habla con las empleadas porque esta siempre supo, pero decía Divina Flor que su madre nunca quiso decirle porque simplemente en el fondo quería que esto sucediera, porque Divina Flor estaba enamorada de Santiago. Su madre, quien aún lamentaba el hecho porque ella fue la que cerró la puerta, le gritaba palabras obscenas a Divina Flor, quien aún después de varios años seguía siendo su empleada. El hecho fue que su amigo Cristóbal no pudo resolver la incógnita porque simplemente no hubieron respuestas ante ello y seguía siendo una muerte no más anunciada, pero sin esclarecerse los hechos. Lo que los hermanos tuvieron que pagar fueron 3 años de cárcel y nada más. El relato finaliza totalmente con que Bayardo San Román regresa a la casa que él había comprado cuando contrajo matrimonio con Ángela, y esta le había estado mandando cartas por lo menos 2 veces por semana por el arrepentimiento de lo que le hizo a él. Entonces regresa a la casa y le bota todas las cartas haciéndole un camino que lo llevaba hacia detrás de un árbol. Allá ella llega y se encuentran y esta se arrodilla y comienza a llorar. Él la recoge y la abrazan y en esto finaliza. Ya después muestran cómo quedó Santiago Nazar botado en el piso. Bueno, entonces dando por resumido todo esto, simplemente no hubieron respuestas a la incógnita más grande de este relato. Simplemente queda para nuestra imaginación lo que pueda suceder y crearle un final. Para mí la conclusión más grande, aunque no me puedo imaginar viviendo en esta época por el hecho de los matrimonios arreglados y este tipo de cosas, llevan a que ocurran estos atroces hechos. Sin embargo, aquí se vive el realismo mágico en el que está un mito frente a una realidad, que era el mito de que las mujeres tenían que casarse vírgenes y probar su virginidad con una manta blanca, que se puede ver evidenciado en la película. Todos creyeron que lo único que iban a hacer era casar a Ángela con Santiago Nazar, pero no fue así. Este lamentable hecho conllevó una muerte de un inocente. Esto en la antigüedad era visto de manera natural. Bueno, la misma realidad siempre está potenciada por el conjunto de unas líneas tan cargadas de una atracción que enganchan al lector desde el principio totalmente. Finalizaré esta historia con un hecho cotidiano de que cuando es el tiempo de uno para morir simplemente sucederá, como ocurrió en esta historia, que aunque todo el mundo lo sabía menos él, terminó ocurriendo teniendo 1000 maneras para evitarlo y ninguno decidió hacer nada, porque simplemente decían para calmar sus mentes que la deshonra que le había causado era mucho más grande. No hay que dejarse llevar de juicios y pretensiones. Sin duda alguna ya no son los tiempos de antes en los que vivía uno acobijado bajo las reglas de otros. Muchas gracias por su atención.